Como es sabido, hace 2 años el Ayuntamiento de Torremolinos tuvo que cerrar su vertedero de basura a pesar de estar considerado como uno de los 3 mejores vertederos de España en cuanto a su mantenimiento y cumplimiento de las normas medioambientales. En su último pleno, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, que ahora viene a Torremolinos a recoger los residuos, después de 4 años sin subir la tasa basura, ha incrementado la misma en un 8,42%, que es la subida que viene recogida en esta ordenanza fiscal. Ha de señalarse como dato muy importante que los vecinos de Torremolinos empadronados verán incrementado su recibo solo en un 2,7%, equivalente a la subida del IPC, ya que gozarán de una subvención de menos 5,72 puntos del 8,42% de la actual subida. Coste de servicios afines a la recogida. Nos parece lógico el coste de servicio y mantenimiento de las islas ecológicas. Bien, es ahí donde se deposita la basura. Pero el siguiente, coste de servicio motos recogidas excrementos caninos. Yo no sé ustedes, y estas motos recogerán los excrementos. Desde luego lo que no recogen son las mierdas de los perros, las cagadas de los perros. Esas están por todas las aceras. Y encima se nos carga a los vecinos, a la bolsa de la basura que se deposita en el contenedor. No parece lógico. Coste de servicio, limpieza y mantenimiento, zona botellones. ¿Hay alguna zona de botellón en este municipio? Si hay alguna, digan ustedes cuál es, para que sepamos cuáles son las zonas de botellones en el municipio. Otra cuestión es que haya vecinos que arrojen las latas de Coca-Cola, los botes de cerveza, etcétera, etcétera, en la vía pública, a los cuales ustedes le imponen la correspondiente sanción, que después, como se verá, después la proporcionalidad en la sanción brilla por su ausencia. Es decir, es la discrecionalidad. Servicio de limpieza y mantenimiento, arroyos y solares. Hombre, los solares, si son públicos, son del ayuntamiento, pero los solares privados, la limpieza de los solares privados le corresponde al propietario del solar y deberían ustedes hacer que ellos los pagaran. Coste de servicio de limpieza especiales en veladillas y ferias del municipio. Bien, cuando el municipio está como está, en la situación económica en la que está, debería, también como mínimo, de replantearse ese asunto de las veladillas. Queremos volver a recordar, queremos insistir en que los tribunales sentenciaron en firme y sentenciaron que el vertedero era ilegal. En ese sentido, en la sentencia se dice expresamente que no contaba con la necesaria autorización administrativa, que carecía de un estudio de impacto ambiental, que entrañaba riesgo de contaminación para los acuíferos y que incumplía la normativa medioambiental. Eso es lo que establecía la sentencia en base a lo que el juzgado afirma también que debe prevalecer un interés público y de protección del medio ambiente. Lo principal en este caso es la situación de la tasa de basura en Torremolinos. Entendemos y seguimos afirmando que es de las más caras de toda la Costa del Sol. Ya anunciábamos y denunciábamos el hecho de que desde el 2008 hasta el 2011 se aumentó la tasa en un 48%. Ahora, además de ello, se añade este nuevo aumento. En el caso concreto de la basura doméstica, los empadronados con un consumo medio han pasado de pagar 11,46 euros en el 2008 a 23,398 en el año pasado. Y hemos llegado a esta situación porque en el año 90 el Partido Socialista, que era el que gobernaba en Torremolinos, no hay que olvidarlo, fue el que con los mismos requisitos y los mismos medios ambientales y las mismas normativas. No, después ha habido otras normativas, pues lo autorizó. Y lo autorizó y ha seguido abierto hasta el año 2010. Pero bueno, ya desde que ustedes dejaron de gobernar en el 95 ya empezaron efectivamente a querer cerrarlo. Y ustedes sabían perfectamente, como lo sabe todo el mundo, de que el trasladar la basura a más de 100 kilómetros de distancia pues debe de tener un coste. El que no lo sepa o el que piense que eso es gratis está equivocado. Lo que hay actualmente no es una sentencia es ya firme. Lo que hay ahora mismo es un auto en la cual pues ordena el precinto o el cierre del vertedero. Es decir, que todavía eso, aunque puede ser que efectivamente se confirme en la sentencia, actualmente un auto no es una sentencia. Entonces,
parece ser que, según mis noticias y según lo que usted ha dicho aquí esta mañana, pues no se corresponde totalmente con la realidad. Pues bien, una vez que se ha producido ese cierre, pues no hemos tenido más remedio pues que trasladar la basura a otros puntos, en principio en Málaga y ahora, efectivamente, con el acuerdo con la Mancomunidad de Municipios, pues al de Casares. Y lo que en principio se comenzó pagando a un precio, pues ahora el que lo recibe, pues debido a las circunstancias que se dice en la Mancomunidad que llevaban X años sin subir la tasa, pues la han subido. La han subido en un incremento del 8,42. Y yo no voy a discutir si es más, menos o tal y igual, porque eso tampoco, al final a los vecinos lo que les interesa, creo yo, es lo que a los vecinos empadronados, sobre todo, es lo que va a subir y les va a subir la basura para el año que viene. Y como se ha dicho ya bien, es el 2,7, que es el IPC. Y el resto pues será subvencionado hasta el 8,42, que es lo que va a subir a los vecinos no empadronados. Primero decir que la limpieza viaria, como es lógico, no va incluida. Si alguien piensa que, no sé, las cacas o las botellas o las cañas que echan los temporales o los solares del ayuntamiento, cuando se limpia, no es retirar residuos, nosotros pensamos que sí. Los solares privados, pues sobra mencionarlos, puesto que el ayuntamiento requiere a los propietarios que lo hagan. Y si no lo hacen, lo hace por ejecución subsidiaria, a pesar de que esos costes del ayuntamiento o para el ayuntamiento a veces cuesta bastante tiempo recuperarlos. Tengo que decir que, señor Ortiz, don José Ortiz, que todos los defectos que usted le ha puesto al vertedero de Torremolinos son ciertos y estamos de acuerdo, pero son los defectos con los que el Partido Socialista abrió ese vertedero. Y como después, legalmente, la Junta de Andalucía no ha querido autorizarlos, pues ahí han estado. Pero son los defectos con los que el Partido Socialista abrió el vertedero. Tengo que decir, en defensa de la apertura, que no había peligro de contaminación porque en el lugar, los estudios, donde hay menos diferencia entre el acuífero y, digamos, donde se vierten los residuos, hay un mínimo de 80 metros de separación. Se considera que con 20 o 30 metros sería suficiente para filtrar cualquier cuestión, cualquier lixiviado que se colara y no fuera por sus conductos naturales. Ni siquiera se podía contaminar el vertedero echándole gasolina, como descubrieron una famosa noche, echando en un piezómetro a 100 metros de los manantiales, echando gasolina. Afortunadamente, yo tampoco creía que podría ser así. A 100 kilómetros de los manantiales, 100 metros, ese piezómetro no estaba conectado al acuífero de Torremolinos, era independiente. Tengo que decir también que el fondo, la cuestión, la cuenta de la vieja, como se dice, es que el vertedero de Torremolinos se ha cerrado porque el Partido Socialista de Torremolinos ha estado detrás de su cierre y la Junta de Andalucía también ha estado detrás de su cierre. Es cierto, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que no hay una sentencia, hay un auto y una decisión cautelar de un juez. Pero mire usted, un juez, ante la duda que se le pueda ofrecer de que pueda haber una filtración, pues el juez, creo que la sentencia final va a ir en consonancia con lo que ha sido la medida cautelar. Y eso no es un varapalo, es una sentencia que en su día habrá, que será lógica, y creemos que la situación actual pues no es, reversible. Se va a continuar así. Ahora, para varapalos, podemos decir, las numerosas querellas que en el transcurso del tiempo han puesto sus anteriores compañeros, no ustedes, del Partido Socialista,
de la corporación abundantes y numerosas, y eso sí han sido varapalos porque ninguna ha tenido acogida. La decisión del vertedero, ahí viene recogida, 2 millones de euros más que tiene que pagar este ayuntamiento. Y le voy a decir otra cosa, el recibo de la basura en Torremolinos es más caro que en Benalmádena y en Fuengirola, como usted dice, en general, pero no para los empadronados. Para los empadronados en Torremolinos es más barato. Y además, en la moción viene un detalle que para ustedes ha pasado desapercibido y no debe pasar, que viene de alguna manera, si se justifican las subvenciones a los vecinos empadronados, porque recibimos compensación del Estado central por la participación en los ingresos del Estado, aquí todavía hay mucho más argumento, puesto que no les pase desapercibido que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que es cuando Torremolinos se llena con las viviendas que mucha gente la tiene para pasar temporadas, pues se recoge un 34% más de basura que en el resto del año. ¿Es justo que los vecinos de Torremolinos, los normales que vivimos aquí todo el año, que estamos empadronados, que tengamos que pagar ese coste adicional de un 35% más que se produce en 4 meses del año? Pues no es justo, y por eso hoy a los vecinos de Torremolinos solamente se les está subiendo el IPC. Y me refiero y me reitero en que la basura para los vecinos empadronados es más barata que en Benalmádena y que en Fuengirola. Además de la basura, el equipo de gobierno aprobó con los votos en contra de la oposición la modificación de la tasa de vados de ocupación de vía pública y la del IBI, por la que se rebaja la subvención el 2,7%. Todos los puntos fueron debatidos en conjunto y votados por separado. Oímos la intervención de los distintos grupos políticos. En cuanto al tema de la tasa por ocupación de vía pública y terrenos de uso público, el punto número 4. En este apartado lo que nos parece es que la subida que se propone es, a todas luces, la valoramos como descomunal. Para resumir un poco y poner algunos ejemplos, hablamos de que el día que hasta ahora en los diferentes tramos que había costaba entre 9 y 15 euros tener, por ejemplo, una cuba de obra, ahora pasa a costar 100 euros. Entonces es una subida brutal. El mes, que ahora venía costando alrededor de 114 euros, pasa a costar 1.000 euros. Es un coste que entendemos que ha subido de manera descomunal. Paso ahora a discutir el tema de los vados, del punto número 5. Bueno, se propone una modificación sobre la ordenanza fiscal. En este caso, las subidas que se aplican nos parecen más razonables, van acorde al IPC, y nos parece que la entrada de esta ordenanza puede venir a paliar la aplicación que se ha dado hasta ahora de la ordenanza anterior, que nos parece que ha sido bastante arbitraria. En el apartado del IBI, bueno, lo del IBI, desde luego, nos parece un despropósito, la verdad. Esta es la tercera modificación que se propone, se retiró una en diciembre, se aprobó otra hace poco, envuelta un poco en la polémica porque ya se habían emitido los recibos sin tener aprobada la ordenanza, y ahora, que solo han pasado 2 meses, menos de 2 meses, se vuelve a plantear una modificación. Lo que se ha aplicado hasta ahora, además, no es correcto, porque nosotros ya le hemos denunciado, ya hemos hablado con el responsable, con el concejal de Hacienda, de que hasta ahora lo que hablaba la ordenanza era del SMI más el 25% y el SMI más el 1,5%. Esto puede ser un error formal, pero desde luego es un error que está publicado en el BOP y que hace que lo que se esté aplicando a los pensionistas hasta ahora sea incorrecto. En la nueva modificación, la propuesta que se hace de ampliar la renta con la que pueden acceder los pensionistas, lo que va a suponer en definitiva es que más personas van a poder acceder a esta subvención. En cambio, el informe económico dice que no va a tener incidencia presupuestaria. El tema de las tarifas del transporte colectivo 2012.
Bueno, aquí lo que planteo es un poco, va en la misma línea de lo que he planteado hasta ahora. Para aprobar una tarifa, pues necesitamos saber el coste del servicio. Solicité ayer también que se nos diera un estudio económico de cuáles son los costes del servicio, qué presupuestos se barajan para poder valorar si las tarifas son acordes a la realidad. Nos preocupa que la subida cae sobre todo en el billete ordinario. La situación económica que ya hemos venido reflejando en nuestras intervenciones en el Pleno de Torremolinos se encuentra, en nuestra opinión, encerrada en un círculo vicioso de difícil solución. No es solo para esta Administración, sino para otras administraciones que padecen el mismo problema. En primer lugar, sabemos que contamos con más dificultad para acceder al crédito bancario y también, principalmente, la caída de los ingresos que se ha venido produciendo a lo largo de estos años por diferentes cuestiones es un hecho principal que provoca una situación que denominamos de círculo vicioso o de difícil situación, porque en el momento que se sube la presión fiscal no se consigue recaudar más, sino todo lo contrario, y además se paraliza la actividad económica. La primera medida que aportan a esta tormenta fiscal que van a padecer los ciudadanos es el aumento de las tasas por ocupación de vía pública. Si ponemos ejemplos prácticos de todo ello, en función de los datos que suministran y de la subida, un día de una cuba para escombros de material de construcción y escombros, como digo, si antes suponía por un espacio de 20 metros cuadrados del orden de 12 euros, ahora sube a 100 euros. Supone más de un 700% de aumento. Si anteriormente, por la ocupación de un mes a través de vallas o andamios, suponía 91 metros por 20 metros cuadrados, ahora va a suponer del orden de 1.000 euros, según indica la subida. Supone un incremento exponencial de casi 1000%. En cuanto a la siguiente medida que plantean la ordenanza fiscal número 13, en cuanto a la entrada y salida de vehículos, va por la misma línea, un nuevo castigo, en este caso a las economías familiares, pero también al pequeño comercio. Una vez más, el pequeño comerciante, también las economías familiares van a tener que pagar del orden de un 32% más de media en el aumento del uso de este tipo de instalación. La siguiente medida, la modificación del IBI, que traen ustedes nuevamente aquí, una tercera modificación en estos 2 meses. Hemos, como saben ustedes, ya planteado de forma clara nuestra impresión, nuestra definición sobre lo que supone esta modificación del IBI. Entendemos y seguimos diciendo que es un impuesto claramente discriminatorio y contrario a principios de igualdad. No queremos ser muy reiterativos, ya lo hemos mencionado en intervenciones anteriores, pero hay que plantear claramente que rompe y quiebra el principio de progresividad. En cuanto a la modificación de las tarifas de transporte, también, y vuelve a ser recurrente, a partir de los argumentos que hemos empleado en los anteriores puntos, no impulsa ni ayuda al transporte público, con lo cual comprime más las posibilidades que tienen nuestros ciudadanos, nuestros visitantes, de utilizar el transporte público. Comenzamos con la ordenanza fiscal número 14 y hay que decir que esta ordenanza en concreto lleva vigente desde el año enero del año 2002. Es decir, han transcurrido ya más de 10 años y el equipo de Gobierno ha entendido correcto pues que se redacte una nueva en la cual hay unos nuevos criterios que ya se dice en la ordenanza, unos criterios técnicos y otros criterios económicos que es necesario incorporar. Los técnicos, pues en la gestión y en la incorporación de un régimen disciplinario, y los económicos, que se hace una valoración en cuanto a lo que es la ocupación de vía pública. Y creo que no se han leído ustedes bien la ordenanza, porque dice: uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas, andamios y otros. Y ahí no entran las cubas. Y ustedes se han centrado sobre todo en las cubas. Y ahí no entran las cubas.
Con lo cual, las cuentas que ustedes han hecho de que si 100 euros a 10 euros, que 1.000, no es correcto porque no entran en esta ordenanza. Se han ustedes equivocado, pero bueno, un error lo tiene cualquiera. Y le diré que lo que se pretende es pues, que efectivamente la vía pública esté el menor tiempo ocupado. ¿No han visto ustedes que hay a lo mejor obras que ponen una valla para hacerla y luego por lo que sea la abandonan y están meses y meses y meses? Eso es lo que se pretende, que esas personas que están ocupando indebidamente una vía pública lo abonen. Con respecto al número 5, en cuanto a la entrada y salida de vehículos, pues a usted no le parecerá correcto, pero a nosotros sí nos parece correcto que una vez que se ha dejado de utilizar un vado, pues la persona que lo ha solicitado y que también debe de hacerlo en su momento, deje la vía pública tal y como la encontró en su momento antes de hacer el vado. Que tampoco creo yo que eso sea una obra de tan gran envergadura como para que se repongan 2 metros o 3 metros de una acera y que se deje tal y como estaba en su momento cuando esta persona solicitó el vado. Yo creo que eso, hasta cierto punto, es hasta lógico, que usted deje la vía pública en el mismo estado en que lo encontró cuando usted solicitó la implantación de ese vado y que luego, por los motivos que sea, usted ya no lo va a utilizar. Eso también nos parece correcto. Y después, con respecto al IBI, he de decir que la moción pues lo dice claramente. Es decir, a ustedes ahora les parece todo bestial, ahora todo es bestial aquí. Ahora resulta que durante 16 años este equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo muy, muy grande, porque eso son recaudaciones que no han entrado en las arcas municipales al subvencionar a los vecinos con el IBI en los porcentajes pues, que cada año era lo que iba aumentando el IPC y a su vez pues estamos hablando de 16 años. Después, debido a una serie de circunstancias económicas que también ha mencionado el señor Ortiz, pero claro, se ha mencionado como si eso hubiera caído del cielo. No, no, mire usted, aquí durante estos últimos 8 o 10 años se iba mencionando una crisis que se iba negando, que los problemas se han ido agravando porque no se han tomado medidas en su momento y eso parece ser que ahora todo el mundo queremos taparlo, obviarlo y que aquí todos los problemas han surgido cuando el Partido Popular ha comenzado a gobernar en este año. Pues no, mire usted, por mucho que ustedes intenten obviarlo, nosotros estamos en la obligación, aunque yo creo que los ciudadanos ya lo saben de sobra, que estamos aquí en estas circunstancias debido efectivamente a todo lo que no se ha hecho y a todo lo que se ha dejado de hacer, incluso negando la crisis y no tomando medidas como otros países en los últimos 8 años. Y eso es así. Y entonces, llegado a esta situación, pues también se ha resentido el Ayuntamiento de Torremolinos y nos hemos visto en la obligación de reducir las subvenciones, que no es lo mismo que aumentar el impuesto, es reducir las subvenciones, que es una subvención que el Partido Popular lleva aprobado desde el año 95. Pero si hablamos de la crisis y profundizamos en el análisis de la crisis, tendríamos que derivarla no solo al contexto español, es una crisis del sistema económico financiero internacional que, como usted bien sabe, ha provocado dificultades en más países. Países de nuestro entorno, Irlanda, Portugal, Grecia, Islandia, bien, no escapan a la crisis, Italia. Tenemos que ser conscientes que en este plan, en este panorama de globalidad que se plantea en un entorno europeo, estas crisis no son solo de países, sino son de contextos, de estructuras económicas. Y relegar solo a situaciones concretas de un solo gobierno y la culpabilizar solo a un gobierno, pues me parece un planteamiento un tanto superficial. Señor Ortiz, le voy a recordar una cosa. Es que usted dice que después de un año, pues ya el Partido Popular tenía que tener solucionado todo esto. Mire usted, los males que tiene España se han generado durante años. Años de despilfarro, años de desconcierto, años de no saber priorizar cuáles son las verdaderas necesidades. Y el Partido Popular cogió un ascensor en caída libre y ya lleva aminorando esa caída un año, pero lo cogió en caída libre. Y el nerviosismo que tienen todos ustedes es que cuando ese ascensor ya toque suelo, que está ya prácticamente tocándolo, pues ustedes están muy nerviosos
porque entonces, en ese momento, empezará una recuperación. Y eso es lo que le aterroriza. Y le voy a decir también una cosa muy importante, señor Ortiz, mire usted. Además que todos los países en Europa están inmersos en la crisis, ¿sabe usted la diferencia de todos esos países con la España que nos dejó el Partido Socialista del señor Zapatero? Pues muy fácil. Usted ha mencionado Grecia y ha mencionado Portugal. Yo también le voy a mencionar Italia e Irlanda. Pues la diferencia sustancial es que el señor Zapatero dejó el doble de paro que hay y había en esos países. Y esa es una de las pesadas losas que tenemos. Y no niegue usted con la cabeza. Del 10 al 22%. La media de la Unión Europea estaba en el 10. Y aquí el señor Zapatero dejó el 22%. Claro, naturalmente un 22% progresivo, porque es imposible que en 2, 3, 4 meses se pueda reconvertir la economía. Los ciclos económicos necesitan de más tiempo. Lo mismo que se ha gestado durante un periodo de tiempo dilatado, necesitan más de un año para recuperarse. Pero tengan ustedes la seguridad que en el momento que toquen fondo, en el momento que el pueblo español sepa que los sacrificios que se están haciendo ahora es una inversión para el futuro, en el momento que también cambie un poco la mentalidad del pueblo español de que no puede tenerlo todo gratis, sino que tiene que ser con el esfuerzo de todo, que las empresas tienen que producir porque si no, no vamos a vender en el extranjero y que tenemos que concentrarnos naturalmente en lo que somos buenos, como es, por ejemplo, la industria de servicios, la industria del turismo y la agricultura, pues en ese momento yo creo que empezaremos a ver un poco la luz. Pero les repito que esa herencia es muy pesada y es un ciclo económico que se ha gestado durante años y necesita un gran esfuerzo y no se puede solucionar en solamente 2 días. En los 4 puntos que hemos debatido, yo no veo ningún problema que se debatan conjuntamente si ahora se van a votar por separado. Traemos en el punto número 4, pues, la tasa reguladora de la ocupación de vía pública. Hay tasas, o más bien hay 2 clases de tasas. Las que son de obligado o de obligada aceptación por parte del vecino, como puede ser la tasa de basuras o la del agua. Y después hay tasas que dependen de la iniciativa de la persona, física o jurídica. Aquí lo que hoy tratamos de hacer es revisar, después de 11 años, pues los precios de esas tasas. Con un principio, en estos momentos de crisis, el ayuntamiento, naturalmente, no puede tener tasas que puedan estar por debajo del coste de su mantenimiento. Es verdad que hay ocupaciones de vía pública que no causan un perjuicio al ayuntamiento, pero hay momentos que sí, cuando, por ejemplo, hay que cerrar una calle o desviar el tráfico. Allí tiene que ir la policía, allí hay que poner vallas. Es que la policía no cobra su sueldo. Es que cuando puede haber una calle desviada durante un mes que pague 1.000 euros, 33 euros al día por tener desviado una calle, con los perjuicios y la atención que eso requiere, no creo que sea excesivo. Simplemente estamos intentando de poner al día esas tasas. Y que, lo digo claramente, no es de obligado cumplimiento o aceptación por parte del vecino. Eso son a iniciativa de los vecinos. Después tenemos el impuesto de vados. Hombre, creo que después también de 11 años subir el 2,7% el vado, creo que es baratito. ¿Y por qué? Porque el impuesto es de obligado cumplimiento y este sí afecta a todos los vecinos de Torremolinos. Y por eso esa actualización, que se podría haber elevado a más del 50%, hemos creído que sí era una barbaridad obligarle a pagar a los vecinos eso. Y por eso, por ese motivo, estamos trayendo hoy simplemente la inflación de un año, cuando podríamos haber traído la de 11 años, con lo cual no se puede actuar más moderadamente. Después, sobre la subvención del IBI.
es un despropósito porque hace 3 meses hemos traído aquí una modificación y ahora traemos la otra. Bueno, lo estamos haciendo con tiempo para el año 2013. Y hay que decir que la subvención se reduce un 2,7. Para que la gente se entere, el que tiene una subvención ahora mismo de 100 euros, pues tendrá 2,70 euros menos de subvención. El que tiene de 200 euros tendrá 5,40 euros menos de subvención. Y el que tiene 300 euros tendrá 8 euros menos de subvención. Yo creo que son cantidades muy, muy modestas. Y no sigo porque en estos están ya comprendidos el 90% de las subvenciones que da este ayuntamiento. Lo demás ya son casos que no son los casos típicos y que no afectan a los ciudadanos normales con casas normales o viviendas normales, sino con otras viviendas de más lujo, de mayor extensión, con jardines, etcétera, etcétera. Es decir, una subida, yo me atrevo a decir que en el 60%, repartida entre 2,70 euros menos y 5,4 euros menos, y el resto, pues lo normal. Tengo que decir también que es muy difícil, y ustedes deberían saberlo, para un interventor poder hacer números sobre qué repercusión económica va a tener, porque la subvención depende de un requisito previo, que el ciudadano esté al día en el pago de sus impuestos y tasas. ¿Cómo puede saber el interventor qué ciudadanos o cuántos ciudadanos van a tener pagados sus impuestos y sus tasas para poder aplicarle la subvención? Pero mire usted, yo me atrevo a decirle una cantidad aproximada, la repercusión puede ser aproximadamente entre 130.000 y 150.000 euros, repartidos entre los más de 20.000 vecinos que tienen empadronamiento. Me atrevo a decir un cálculo, pero no se pueden hacer números porque no se sabe qué ciudadanos van a estar al día en el pago de sus impuestos. Por otro lado, quiero decir que es obvio que si la empresa de transporte le suben los carburantes de una manera pues importante, pues que tenga que repercutir, simplemente, lo repito otra vez, por el equilibrio empresarial, esos costes. Y nosotros estamos obligados a aceptarlo. Eso sí, miren ustedes lo que van a seguir pagando los pensionistas y parados, que nunca lo miran.